Todo ateo añora en secreto un Dios que pudiera refutarlo. Y hay un texto hermoso de Marco Misi, tal vez uno de los mejores escritores de Rosario, y a propósito en su momento de la muerte de Francisco, decía esto, y se los quisiera leer, es cortito. Todo ateo añora en secreto un Dios que pudiera refutarlo. El descreído, contemporáneo, se imagina libre, pero en el fondo está atado a su propia desconfianza. Creer es un acto indecente, exige desnudez, es un exceso. Un creyente comete el error de tomarse en serio lo que ama, incluso sin entender demasiado por qué lo hace, incluso si eso le hace daño. Nuestra época no perdona esa cursilería. El problema es que sin heridas es imposible asomarse a la verdad. Este informe se da a conocer en el medio de un debate respecto a si el catolicismo está creciendo en Argentina, si es una especie de moda, qué es lo que dicen los jóvenes, sobre todo de la generación Z, respecto a la vivencia de la fe. Y me pareció tan bueno porque conecta de forma muy clara el tema de la desnudez, las heridas y el encuentro con Cristo, con la verdad. El periodista dice en un momento es requisito atravesar las heridas para que haya un encuentro con la verdad. No sé si es requisito, pero sin dudas ese es el camino que quiere usar Cristo. Y dice, la fe exige desnudez. Y es verdad que la fe exige desnudez, porque exige vulnerabilidad, porque la fe fundamentalmente es el encuentro con la verdad, con Cristo mismo, es empezar a tener una relación de intimidad con Él. Una de las cosas que dice este periodista, hablando con los jóvenes de esta generación Z, cuando les preguntan qué es lo que buscan cuando se acercan a la fe, los jóvenes dicen, sobre todo buscamos conexión, buscamos relaciones y buscamos autenticidad. Y es que no puede haber autenticidad sin la desnudez plena del corazón. Me acordaba de una cita del Cantar de los Cantares, en donde el amado, que es figura de Cristo, le dice a la amada, que es figura de la iglesia, de cada uno de nosotros, es decir, es como si Cristo nos dijera a nosotros, paloma mía, que anidas en las grietas de las rocas, muéstrame tu rostro, déjame escuchar tu voz. Paloma mía, que anidas en las grietas de las rocas, muéstrame tu rostro, déjame escuchar tu voz. Cuando reconocemos que nuestro corazón está agrietado, está herido, eso nos da pánico, nos da terror, porque nos hace sentir vulnerables. Y justamente la vulnerabilidad es la capacidad de ser heridos. Entonces tendemos a poner una especie de roca alrededor de esas grietas. Y a veces nos acostumbramos a anidar en las grietas rocosas de nuestro corazón. Ponemos una especie de caparazón alrededor de nuestro corazón para protegernos de nuestras heridas y para proteger nuestro corazón de la posibilidad de que los demás nos hieran. Pero a la vez, la vulnerabilidad, es decir, quitar esa roca del corazón, es la única forma de ser amados. Porque si no, la luz, sobre todo del amor de Jesús, no puede penetrar ahí en donde hemos formado una roca. Cuando decimos, yo vivo bien, yo no necesito de nada, como esta cultura nos suele decir, vos estás bien así como estás y que nadie te diga lo contrario, entonces vamos formando esas rocas, esos caparazones y nos acostumbramos a vivir ahí. Y entonces tiene sentido que nos cueste vivir y experimentar profundamente la intimidad del amor verdadero, porque hemos protegido nuestro corazón por temor. Pero el verdadero amor expulsa el temor, como dicen las Escrituras. Necesitamos de la desnudez y sinvergüenza que experimentaron Adán y Eva en el principio, porque Dios nos creó así, porque Dios nos creó desnudos y sin vergüenza para poder experimentar el amor. Lo que pasa es que cuando en nuestra historia se introduce el pecado, ahí es cuando el amor es reemplazado por el temor, la vergüenza, y ahí es en donde tendemos a escondernos. Pero es la vulnerabilidad lo que nos permite la conexión.
San Bernardo de Claraval, cuando comenta este versículo del Cantar de los Cantares, que te acabo de contar: paloma mía, que anidas en las grietas de las rocas, muéstrame tu rostro, déjame escuchar tu voz. Él dice algo así como que es el Cristo herido el que quiere que les mostremos las heridas de nuestro corazón para que pueda haber ahí intimidad. Si Dios se hubiese quedado en el cielo, en la perfección de lo que Él es, y nunca hubiera asumido nuestra naturaleza imperfecta, y si nosotros dijéramos al mismo tiempo: yo estoy bien, no necesito de nada, yo estoy perfecto, es como si dos esferas se chocaran, no hay punto ahí de conexión. Él asume nuestra naturaleza humana y herida, no porque Él hubiese pecado, Él sabemos que no pecó, pero sí asume nuestras cruces y nuestras heridas, eso es lo que vivimos el último Viernes Santo, para dejarnos penetrar en ellas, para que esa herida sea como el portal de entrada hacia su corazón. Y por eso también nosotros necesitamos mostrarle al Señor nuestras heridas al descubierto. Y ahí sí es en donde se produce la intimidad, ahí sí es en donde se produce la conexión. Lo que pasa es que necesitamos muchas veces rehabilitar la imagen de Dios que tenemos en nuestra cabeza. Si Dios es esa especie de tirano que está en el cielo, señalándonos con un dedo, ese Dios absolutamente trascendente que no se abajó a nuestra naturaleza, sino que es un Dios distante, que está esperando a ver en dónde me equivoco o no para retarme, por supuesto que voy a tender a esconderme, voy a hacer como las tortugas que meten la cabeza dentro del caparazón, porque voy a experimentar lo mismo que experimentó Adán después del pecado. Tuve miedo porque estaba desnudo, entonces me escondí. Y entonces la vulnerabilidad es causa, en vez de amor, la vulnerabilidad es causa de temor y tendemos a escondernos. En cambio, si Dios es el amante del Cantar de los Cantares, que nos dice: muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque Él ya conoce la belleza que hay en nuestros corazones, la grandeza que hay en nuestros corazones, porque Él la creó. Entonces Él conoce los tesoros infinitos que ahí se alojan, y son tesoros infinitos, porque estamos creados a imagen y semejanza del que es el amor infinito. Porque Él conoce todo eso, nos dice que tenemos que dejar caer las rocas que pusimos alrededor de nuestro corazón, para que en esa vulnerabilidad podamos dejarnos amar por Él. Él ve en tu corazón lo que a veces ni siquiera sos capaz de ver, lo que a veces ni siquiera somos capaces de ver nosotros mismos. Pero Él ya lo ve, Él ya lo conoce. Pero tiene la paciencia del agua que va cavando en la roca, gota a gota, de a poquito, con el tiempo y con el pasar de los años, porque Él conoce la mejor pedagogía para llegar a la profundidad de nuestro corazón. Que en este tiempo de Pascua que ya empezamos a vivir, puedas entonces estar en esa desnudez y sin vergüenza, en esa libertad frente al Señor, en donde nos reconocemos la amada de Dios, en donde nos reconocemos ese tesoro al que Él quiere acceder. Paloma mía, que anidas en las grietas de las rocas, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz. Que tengas una feliz Pascua. Bendiciones.